A raíz de que la Unión de Padres de Familia del país se opusieron a que se entregaran los textos educativos de primaria a las escuelas por contener un alto contenido ideológico relativo a la Cuarta Transformación, referente a un sistema comunista disfrazado de constitución, porque la autoría de estos libros recayó en amigos íntimos de la señora Müller, esposa de López, los señores Max Arriaga, mismo que invitó a otro comunista venezolano, Sadi Loaiza, quienes no ocultan la cruz de su parroquia y que además este último perteneció al Partido Comunista de Hugo Chávez, lo cual le impide, está incapacitado para formar parte de la dirección, o más bien de la subdirección de materiales educativos de la SEP. Y a raíz de esa lucha de estos padres de familia que ocurrieron a un juzgado federal, les otorgó amparo y además suspensiones para que no se distribuyeran los libros que López no ha respetado, porque él dijo que no había ningún impedimento, como es su costumbre de dictador. Y ello provocó simbrar a López, porque este hombre es cerrado, es vengativo, es un tipo que odia al pueblo de México, que considera como conservadores, y ello lo ha doblado en el sentido de que convoque a una especie de escuelita en su circo mañanero, dizque con especialistas, para poder discutir si el texto o libro de texto contiene errores gramaticales, errores científicos, etcétera. Y López invitó a sus paleros, que no tienen ninguna capacidad de analizar libros, supuestamente especialistas, como lo afirmó en su circo así: vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro. Nada más que no nos vayan a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo sería esto? Vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Sí, lo vamos a hacer. O sea, que podría... Pero lo vamos a hacer, no, en la tarde, ¿les parece? En la tarde. O sea, yo creo que con una semana o 2 semanas, en la tarde, vamos a pensar de 5 a 6, ¿les parece? Conferencias respectivas, digamos. Como puedo demostrar, López no toma con seriedad el tema de la educación. Si bien es cierto que el Estado es el rector de la educación en México, lo cierto es que López quiere imprimir en esos textos su imagen de redentor de la educación, lo cual es una verdadera estupidez de parte de los panegiristas de López, entre ellos Max Arriaga y el señor Sadi Loaiza. En primer lugar, porque López no puede imprimir
aspectos ideológicos a la educación. Si bien es cierto que en los libros de textos anteriores se imprimió algo de la política de los presidentes que nos desgobernaron, como lo está haciendo este señor, no se apartaron del artículo 3 de la Constitución Federal. Entonces, lo grave de este asunto de los libros de texto en esta administración de López es que se apartan totalmente del artículo 3 de la Constitución, porque tienen un alto contenido ideológico, que esa es una cuestión sectaria prohibido por el artículo 3 de la Constitución, como se demuestra con este comentario a los autores de este mamotreto de libros, así. El otro encargado de diseñar los libros de texto de la SEP y las guías para docentes es Sadi Loaiza Escalona. Este personaje viene directamente de las filas del dictador Nicolás Maduro y así celebraba en el 2015 el llamado 4F, fecha en que los chavistas conmemoran el primer intento de golpe de Estado perpetrado por otro extinto dictador venezolano, Hugo Chávez. Como militantes activos de la Revolución Bolivariana, como seguidores del legado del comandante Chávez y por supuesto apoyando codo a codo, abrazo partido al presidente obrero Nicolás Maduro. Antes de incrustarse en la SEP, Sadi Loaiza Escalona fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y promotor de las salas de pensamiento crítico que divulgan la visión única de Nicolás Maduro. Pero ahora, como subdirector de materiales educativos de la SEP, el chavista de corazón será indirectamente el maestro de millones de niños mexicanos. No son educadores, son aspirantes a hacer una propuesta. La persona es incompetente. La educación, sobre todo en la parte básica, no puede tener sesgos ideológicos. Para los expertos, los libros de texto que hoy están en el ojo del huracán no solo son controvertidos por la carga ideológica, sino porque para su elaboración se violaron todos los procedimientos. Se tenía que instaurar. Bueno, este asunto es un asunto demasiado grave, porque está de por medio el interés nacional, está de por medio el futuro de México. López, como todo dictador aldeano, lo toma a broma, quiere satirizar a todos los ciudadanos que no estamos de acuerdo con esas ideologías en los libros de texto, porque tratan de exaltar su figura que no tiene ningún mérito. Es un dictador, no tiene el carácter de un ejecutivo federal. Es un tipo corriente, pedante, mitómano, psicópata, narcisista, y no toma a seriedad las críticas que se le han hecho, especialmente por la Unión de Padres de Familia, que de no haber sido por ello, ya se hubieran distribuido los libros de texto. Y gracias a ese valor que tienen los padres de familia de México, es que López no ha logrado imponer esa idea, esa ideología de la Cuarta Transformación, porque además quiere enaltecer su Cuarta Transformación. En esos libros hay algunos episodios de lo de el desastre de la línea, mejor dicho, del Colegio Rebsamen, y además hay otros pasajes políticos que nada tienen que ver, para que los niños aprendan episodios de la Cuarta Transformación. Y eso sería peccata minuta. No, el asunto es que están violando el artículo 3 de la Constitución, porque esos libros no se sometieron al escrutinio
del Consejo Ciudadano, que está integrada por personas que están versados en las cuestiones educativas. Supuestamente los organismos que tiene la SEP para que la educación sea de acuerdo a los adelantos científicos, existe un Consejo Técnico de Educación y además el Consejo Ciudadano, y simplemente con esas omisiones esos libros no tienen cabida para que sean considerados como los textos oficiales para que los niños se basen igual que los maestros para darles una enseñanza que tiene una tendencia ideológica al comunismo. Aunque López se ría, la educación debe de apartarse de cualquier cuestión ideológica, inclusive de los dogmas religiosos. Debe ser libre, universal, debe ser siempre basado en que se respete la dignidad del hombre, enfocado a los derechos humanos, que son un aspecto constitucional que consagra el artículo 1 de la Constitución. Y bastaría con esa violación a los derechos humanos de los niños para que esos libros fueran quemados, no solamente sacados de circulación, quemados, porque van en contra del artículo 3 de la Constitución Federal. Ojalá, y es mi opinión, que López tome la seriedad cuando menos en la educación, porque todos sabemos que López es un dictador de facto con fachada de constitución. Pero como la opinión pública nacional ya está sobre él, ojalá que López actúe con seriedad y que respete la dignidad y los derechos humanos de los niños. Gracias.